A continuación tendremos la ponencia de la licenciada María del Mar Aracil. Ella es psicóloga deportiva con experiencia en deportes individuales y colectivos. Actualmente, su trabajo se centra en los deportes náuticos y acuáticos, principalmente piragüismo, deporte en el que lleva trabajando casi en exclusiva desde el 2019 y en el que es experta. En su trayectoria ha preparado a palistas de nivel nacional, continental y mundial. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat mientras la señora Aracil nos brinda su ponencia. Le doy la bienvenida y le cedo la palabra a la señora Aracil. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, buenos días a todos. Vemos que somos muchos por aquí, y también buenas tardes si hay alguno que esté también conectado desde mi zona, desde Europa. Hoy voy a tener el placer de abrir esta segunda jornada del simposio que también habéis organizado y que me siento muy afortunada de poder estar aquí. Mi charla, como ha dicho Carlos, se titula Psicología deportiva aplicada a piragüismo de aguas tranquilas. Entonces, es, como ha dicho Carlos, el campo, el deporte en el que mayor bagaje tengo y en el que más centrada estoy. De hecho, actualmente trabajo en mi propia empresa, por decirlo así, que se llama M del Mar, que está principalmente destinada a ello, y creo que os voy a poder aportar hoy un gran valor añadido, que va a ser aportaros muchos detalles del deporte, detalles prácticos, porque siempre queremos hacer una psicología deportiva aplicada. Necesitamos en primer lugar analizar el deporte, verlo desde un punto de vista psicológico, porque dentro del deporte, incluso entre unas modalidades y otras, las características de cada una pueden hacer que el trabajo de psicología se vea totalmente modificado. Entonces voy a proceder a compartiros la presentación. Sí. Perfecto. Pues como hemos dicho, vamos a empezar analizando sobre todo y conociendo un poquito sobre el deporte que es el piragüismo, para que quien no lo conozcáis podáis tener unas nociones básicas, a partir de las cuales nuestro objetivo va a ser introducirnos en ese trabajo aplicado, conocer las variables psicológicas relevantes y hacer una propuesta de cómo se trabajaría a lo largo de la temporada y cómo sería un trabajo en competición. El piragüismo es un deporte que consiste en competir en velocidad o habilidad con kayaks, canoas o piraguas que pueden ser tripuladas por una o más personas en diferentes tipos de agua. Hay aguas tranquilas y aguas bravas, y que se va a utilizar el remo como medio de propulsión sin ningún tipo extra de apoyo, siempre con la característica de algunas modalidades para canoa, pero en general esta sería la definición del deporte de piragüismo para quien no lo conozca. Una primera clasificación que podemos hacer de las modalidades del piragüismo puede ser en base a el tipo de agua en el que se practica. Nosotros vamos a centrarnos hoy en las aguas tranquilas, que a diferencia de las aguas bravas o el mar abierto, se caracteriza por no tener corrientes, oleaje o rápidos significativos. Es decir, como su nombre indica, van a ser aguas mansas, aguas tranquilas. Dentro de las modalidades de aguas tranquilas vamos a tener más disciplinas, pero nosotros nos vamos a centrar hoy sobre todo en sprint y maratón, dejando kayak, polo, barco dragón y sub para otro momento seguro. Entonces, en la modalidad de aguas tranquilas, aquí. En aguas tranquilas, sprint y maratón, vamos a tener dos tipos de barco, y es importante reconocer cuáles son. Vamos a tener los kayaks y las canoas. Los kayaks son esos tipos de embarcaciones que se reman en una posición sentada con un remo de 2 cucharas propulsándonos de forma alterna en los dos lados de la embarcación. Sin embargo, la canoa es esa embarcación que se rema de rodillas y el remo va a tener solo una cuchara, como podéis ver en la foto, y por tanto se va a remar solo por un lado de la embarcación, pudiendo hacer una diferencia entre aquellos canoístas que son zurdos de los que son diestros. Estas embarcaciones pueden ser individuales, pero también pueden ser barcos de equipo, y así vamos a poder distinguir lo que es la embarcación individual kayak 1, K1, C1, de los barcos de equipo K2, K4, C2, C4. Y aquí ya empezamos a meter detalles de la experiencia. Los barcos de equipo, a lo largo de la liga de piragüismo, es raro
que se hagan proyectos de barco de equipo desde el principio de la liga hasta el final. Habitualmente se suelen montar los barcos de equipo conforme van surgiendo los resultados y se van presentando las competiciones, con lo cual puede pasar, y esto es importante para nosotros como psicólogos, que vaya a remar un barco de equipo con 2 deportistas que remen por primera vez juntos, con lo cual es eso, no hay tanta preparación previa, incluso pueden ser que no se conozcan porque sean de 2 clubes y de 2 ciudades distintas. Dentro de los barcos de equipo, además, vamos a hacer un poquito más de énfasis en los que son C2s y C4s, porque como hay diestros y zurdos, muchas veces se busca que se compensen entre ellos, y a lo mejor en un C4 que haya 2 diestros, 2 zurdos, pero no es una norma general, es decir, hay veces que todos reman por el mismo lado y no hay ningún problema. ¿Cómo vamos a diferenciar las disciplinas de sprint y maratón? Pues en función de la distancia. La modalidad de sprint son aquellas regatas que son de 200, 500, 1000 metros, mientras que maratón son distancias más largas, como el Marathon Race de 3600, medio fondo 5000, medio maratón y maratón, como tenéis en la presentación. Las únicas modalidades que son olímpicas son algunas de sprint, no todas. Por ejemplo, en el próximo ciclo olímpico, es decir, el para París 2024, va a coger mucha relevancia la distancia de 500 metros. Por ejemplo, en los varones, en los chicos, una competición individual es K1 1000, pero luego el K2 y el K4 va a ser de 500 metros, con lo cual van a necesitar las selecciones nacionales ir adaptándose a aquellas distancias que han seleccionado para este ciclo olímpico. Luego, en maratón no hay distancias olímpicas, pero sí que van a tener algunos elementos característicos, como son las ciabogas y los porteos, que a nivel psicológico nos van a parecer muy importantes y vamos a explicar a continuación. También quería añadir que para canoe, que es el piragüismo adaptado, entra dentro de las ligas nacionales, acude a las mismas citas, pero con sus categorías adaptadas y sus embarcaciones adaptadas. El desarrollo de una prueba normal en piragüismo es intentar ir lo más rápido posible y antes que el otro desde un punto A un punto B en línea recta si hablamos de sprint, y en maratón, como la distancia es más larga, sería desde un punto A recorrer un circuito que nos explicarían exactamente cómo sería y volver a ese mismo punto A. Con lo cual, ¿qué preguntas nos tenemos que hacer cuando vamos a preparar psicológicamente la temporada o una competición? Pues lo primero, cosas que ya sabemos: qué tipo de embarcación se trata, si es individual o barco de equipo, qué distancia se va a recorrer. También, como es un deporte que se practica en exterior, encima de una superficie inestable, qué condiciones meteorológicas hay, nos va a afectar el viento, nos va a afectar la temporada del año, nos van a afectar las corrientes y rápidos que pueda haber por debajo, aunque sean leves. Entonces vamos a tener que preguntarnos qué condiciones hay ese día, el sistema de clasificación y el número de pruebas que van a competir nuestros deportistas, porque es habitual que una competición de piragüismo abarca varios días, con lo cual lo más probable es que nuestros deportistas no solo remen una distancia, sino que remen varias. Y, por ejemplo, en sprint el sistema de clasificación es por eliminatoria, semifinal, final, cuando hay muchos participantes, con lo cual puede que no solo remen varias pruebas, sino que además tengan que remar varias regatas en función de la prueba o la distancia que están remando según se vayan clasificando. Otros elementos que son muy relevantes desde el punto de vista psicológico va a ser qué tipo de recorrido es, qué tipo de salida van a tener que realizar y elementos característicos de maratón como son las ciabogas o los porteos. Así que vamos a ir conociéndolos. En esta imagen os quería mostrar cómo era el campo de regatas característico de pista, y este en concreto fue el que se utilizó en las pasadas Olimpiadas, en Tokio 2020. Como veis, un campo de regatas característico de sprint va de un punto A un punto B, como habíamos dicho, en línea recta. Se adaptará la distancia en función de cuál es la que se está remando en ese momento, 200, 500, 1000 metros, pero es importante ver en este campo de regatas algunas particularidades. Se va a remar por calles individualizadas, con lo cual la embarcación que compite, ya sea individual o de equipo, va a tener su propia calle en línea recta que va a estar separada por 9 metros. ¿Por qué separada? Porque en sprint
Cuando una embarcación está remando hacia adelante, genera una ola detrás que puede ser aprovechada por otro competidor o competidora para propulsarse. Al espaciar estas calles, que suelen ser 8 en las Olimpiadas, 9 en otros campeonatos no olímpicos, lo que se evita es eso, que pueda utilizar el competidor la ola para tener una ventaja. Y es importante que veáis que entonces las calles tienen boyas. A la hora de planificar y de preparar psicológicamente la competición, las boyas van a ser un elemento muy importante porque nos van a marcar la distancia y según la distancia que hayamos recorrido les va a informar muy bien a los deportistas cuándo tienen que hacer los cambios de ritmo y para poder dosificar bien sus energías y no llegar desfondados al final de la prueba, ya que son pruebas muy explosivas, ¿vale? Otro tipo de circuito que, como veis, cambia totalmente es el circuito de distancias más largas, de marathon race en adelante. Este circuito es desde un punto A, que como veis en la imagen pone salida, hasta después del circuito, no os señalan en qué dirección, se vuelve al mismo sitio que si veis en la foto pone meta. Es muy importante ver que aunque es el mismo punto de origen y de llegada, la meta es entre dos boyas rojas y es muy importante recordarlo porque a veces con el cansancio, cuando llegan los deportistas, no se dan cuenta y no entran en meta de forma válida y tienen que volver hacia atrás para terminar la carrera y que cuente su marca, ¿vale? Entonces, en los circuitos que tienen recorrido como estos, como los de maratón, hay dos elementos que van a ser también muy importantes a nivel táctico, que son las ciabogas. Como hay un círculo amarillo que señala 3 puntos, una ciaboga es una curva, es un giro que van a tener que realizar, como se ve en la foto, y va a ser muy importante a nivel táctico porque es un momento en el que se puede condensar mucha gente, en el que va a haber choques, en el que hay que ver cómo te posicionas, porque si te metes por interior puedes tener menos distancia a recorrer, si vas por exterior te pueden alejar mucho y puedes ganar mucho tiempo o perder tu posición, es decir, va a ser un momento de mucha incertidumbre en el que la inteligencia táctica va a ser muy relevante. Y luego otro momento es que en el maratón, en piragüismo de aguas tranquilas, hay una transición, es decir, no todo el recorrido es en agua, va a haber un área delimitada, como también veis, rodeada de un círculo amarillo. En ese área delimitada los participantes van a necesitar desembarcar, cargar la embarcación a cuestas o acarrearla y correr una distancia variable, que pueden ser unos metros o unos cuantos cientos de metros, y volver a embarcar. Y tendrán, esto se llama porteo. El porteo tendrán que hacerlo según la distancia un número de veces determinados en las vueltas que tengan que dar del circuito. Y vuelve a ser un momento táctico de incertidumbre en el que vamos a necesitar entrenarlo de forma específica. El porteo es también un momento en el que va a haber mucha confusión si entra un pelotón grande de palistas al mismo tiempo, y hay dos tipos. Se puede entrar en un porteo que sea como en una orilla de playa, en el que simplemente desembarcan en la orilla, o puede ser un desembarque en un pantalán, en un embarcadero, con lo cual la técnica de desembarque también va a ser necesaria practicarla para que sea lo más fluida y lo más rápida posible, porque es un momento en el que se producen muchos adelantamientos. En todo momento, como veis en el circuito, va a haber situaciones potencialmente muy estresantes y potencialmente muy inciertas. De hecho, la resolución de problemas y la flexibilidad psicológica es algo a entrenar de forma especial en el piragüismo. Por ejemplo, y os pongo un ejemplo de esta temporada. Hay un palista que es portugués, que se llama Fernando Pimienta, que fuera el favorito para ganar el medio fondo en un campeonato del mundo que se realizó hace poco, y en una de las primeras vueltas, como veis, es que puede pasar cualquier cosa, hay choques, hay vuelques, pues cuando Fernando Pimienta cogió su barca, iba primero, iba liderando la prueba, le dio un golpe a su embarcación y el timón, que es el que gestiona la dirección, se rompió, con lo cual en las primeras vueltas el líder de la prueba y favorito a ganarla a medalla se tuvo que retirar por un problema con el material, por un golpe. ¿Cuántas veces habrá remado esa distancia? Y sin embargo ahí tuvo que flexibilizarse, aceptar lo que había pasado y se tuvo que retirar de la prueba. Entonces van a ser muchas cosas las que pueden pasar y necesitaremos prepararlas con nuestros palistas.
En la siguiente foto os presento un campo de regatas que puede ser para las dos modalidades. Veis que hay una pista recta que se puede utilizar para sprint en sus diferentes distancias y al mismo tiempo se puede utilizar el área total del campo de regatas para realizar un circuito, en este caso pues de media maratón, ¿vale? Entonces, estos son los tipos de circuito que vamos a tener en cuenta a la hora de analizar cuáles son las necesidades del deporte, pero también, como había dicho, otro elemento importante es el tipo de salida. ¿Por qué? Porque en piragüismo va a ser muy importante la salida. Desde que los palistas están en la carpa, hay una zona de desconexión en el que la gente está distendida con su club, sus cosas, esperando cuándo es su turno para remar su prueba. Entonces vamos a necesitar psicológicamente hacer una transición entre ese momento de carpa al momento de estar en la línea de salida totalmente activo, totalmente preparado para remar la distancia que sea de esa prueba. Entonces, en esa transición se va a realizar un calentamiento físico, tanto en tierra como en agua, y un calentamiento mental para llegar al nivel óptimo de activación característico del deportista en cuestión y de la prueba que esté remando, porque no es lo mismo remar un 200 metros, que es muy explosivo, que un maratón de más de 20 kilómetros. Entonces vamos a necesitar entrenar mucho con los deportistas a reconocer su propio nivel óptimo de activación en función de la prueba que están remando. Y vamos a utilizar ese calentamiento físico y mental como transición a alcanzar ese nivel óptimo de activación, pero también el perfil atencional, que no es el mismo según la prueba. ¿Qué pasa? Que vamos a tener tres tipos de salidas que de diferente forma nos lo van a poner un poquito difícil. En piragüismo hay tres tipos de salidas: están los cepos, los pontoneros y la salida en línea. La salida de cepo se utiliza un aparato electrónico en el que encajan las barcas y las mantiene. Cuando el juez de línea da la salida, se baja de forma electrónica y salen, hacen la salida. Este tipo de salida es característica de las distancias cortas, muy explosivas. ¿Qué pasa? Que no es habitual que un club pueda tener un cepo en sus entrenamientos habituales, con lo cual va a ser un elemento de incertidumbre que va a provocar mucho estrés, porque además puede pasar que si nuestro deportista está nervioso y se anticipa a la bajada del cepo, le va a hacer rebotar e ir hacia atrás. En una prueba que puede durar de 40 segundos en adelante, no mucho más de un minuto, ese rebote hacia atrás por haberte anticipado a la bajada del cepo puede comprometer seriamente todos tus objetivos en esa regata, con lo cual ese tipo de salida vamos a tener que entrenarla, y además sabiendo que no tenemos la capacidad de entrenarla de forma habitual en nuestro club. Y por ejemplo, esto también te puede desconcentrar. De nuevo, hablando de este Campeonato del Mundo de Canadá, estaba viendo una regata clasificatoria y falló el sistema eléctrico de todos los cepos al mismo tiempo, con lo cual imaginaros la reconcentración que tuvieron que hacer todos los de esa serie, porque ya estaban concentrados, ya estaban activos, el cepo los tiró para atrás y tendrían que volver a meterse en regata. Entonces es algo que crea mucha incertidumbre, porque además a veces también puede fallar o pueden darse estas circunstancias. Otro tipo de salida son los pontoneros. Los pontoneros son personas que van a servir como de amarre para las diferentes embarcaciones en una salida. Esta vez ya no sería de sprint, sería a partir de medio fondo. Estas personas suelen ser amigos o suelen ser compañeros del mismo club de la persona que está remando, con lo cual son personas de confianza. Si no, pueden ser colaboradores o voluntarios. Pero también nos van a plantear desafíos a la hora de salir concentrados y con un nivel de activación óptimo, porque mirando la foto pensar cuánto se puede tardar en alinear todas esas embarcaciones en la salida para poder darla y que sea válida. Muchas veces va por orden, con lo cual la primera persona que estamos viendo en la foto, la de la embarcación, la del kayak rojo, probablemente haya estado esperando mínimo 15 minutos parada y fría desde que ella calentó, con lo cual vamos a necesitar poder gestionar eso con nuestros palistas. Y además también se pueden dar otras situaciones en este tipo de salida, y es que a veces los pontoneros, con la mayor y la mejor voluntad del mundo, intentan ayudar al kayakista o al canoísta al que están sujetando la barca. ¿Cómo lo ayudan? Dándoles un empujón.
¿Qué pasa? Que el piragüismo utiliza barcas inestables sobre una superficie inestable. Entonces puede pasarnos que con la mejor intención el pontonero desestabilice a nuestro palista justo en la salida y le comprometa esas primeras paladas que son tan importantes para hacer grupo y salir de esta situación. Porque además, como la salida van todos juntos, se va a producir choques, probablemente alguien vuelque y pueden verse que no tienen espacio para meter bien la pala y traccionar, con lo cual es una situación confusa hasta que ya pueden salir y formar los primeros grupos. El tercer tipo de salida es la salida en línea. Para mí esta es la más difícil porque puede llegar a ser muy caótica. Como estáis viendo en la foto, la salida en línea es muy difícil de que sea en una línea de verdad, porque las embarcaciones difícilmente pueden estar quietas en un agua que se mueve. Entonces tienes que estar todo el rato repaleando hacia atrás, corrigiendo tu posición. Los árbitros muchas veces se ponen nerviosos, pueden dar avisos, a los 2 avisos te pueden descalificar, puedes llevarte una descalificación por sorpresa. Hay gente que es muy prudente y se va muy atrás, con lo cual ya sale con un barco de desventaja. Hay otra gente que le gusta jugar un poquito más al límite y adelanta mucho el barco para ganar esos metros, y puede ser que un árbitro te haya dicho que te recoloques y mientras que estás dando toda la vuelta para volver a posicionarte haya dado la salida. Es decir, para mí las salidas en línea yo creo que son las más caóticas, porque al menos el cepo y los pontoneros tienen un poquito más de previsibilidad, pero en línea es cierto que pueden pasar muchas cosas. Las salidas en línea son más características de las categorías inferiores y las distancias más largas. Como hemos visto entonces, ahora que tenemos algunas nociones básicas del deporte, va a haber muchas situaciones que nos van a poner en situaciones potencialmente estresantes, inciertas, en las que nos vamos a necesitar adaptarnos muy rápido. Pero esto es de una prueba normal. ¿Qué podemos saber de una temporada? ¿Qué podemos analizar desde el punto de vista psicológico a lo largo de una temporada y qué necesidades pueden surgir? Os he planteado aquí una temporada típica española, de piragüismo español. Hay 4 fases en la temporada. Hay una fase preparatoria, una fase de competiciones secundarias, una fase de competiciones principales y descanso. La fase preparatoria está en verde y, como veis, abarca mucho tiempo, con lo cual hay una preparación general y una preparación específica. Luego, ahí ya hay competiciones en algunas partes de España, pero hay gente que durante todo eso es raro que tenga alguna competición. Luego empieza la liga. Lo he puesto en color naranja porque habitualmente después de esos 5 meses en España, esas primeras competiciones nacionales no se viven tanto con mucho estrés, sino con mucha ilusión de volver a ver a todo el mundo del piragüismo reunido, pero obviamente ya la liga va avanzando, se junta con campeonatos continentales, se junta con campeonatos mundiales y la exigencia de la temporada va increciendo. Incluso hay un mes muy complicado que es junio, porque en la cuadrilla que está más resaltada en negro son los exámenes y los accesos a la universidad, con lo cual se te juntan campeonatos nacionales, continentales, mundiales y acceso a la universidad. Entonces, si vemos el desarrollo de la temporada en España, nos llama mucho la atención esos 5 meses de preparación que además se realizan durante el invierno en exterior, con lo cual el deportista, el palista, va a necesitar un perfil motivacional muy concreto, porque va a estar 5 meses sin competir y en muchas circunstancias los clubes son pequeños, no tienen compañeros de su mismo nivel competitivo, necesitan ir muy temprano para conciliar con el trabajo y con los estudios, con lo cual imaginaros 5 meses cada vez más fríos, solos, día tras día, tras día, tras día, y a veces, pues, cuando ya más específico, a veces doblando, con lo cual la motivación va a ser una variable que vamos a tener en cuenta y una necesidad que se extrae de la temporada deportiva. Además, vamos a tener muy pocas oportunidades para entrenar determinadas habilidades tanto psicológicas como técnicas y tácticas, porque luego cuando empieza la liga no se compite cada fin de semana. Una competición de piragüismo muchas veces exige un viaje de 2-3 días, 4 o 5 si es al extranjero, con lo cual no se puede estar compitiendo todos los fines de semana, suele competirse un fin de semana al mes, 2 fines de semana al mes si te coinciden varios campeonatos de diferente nivel, con lo cual
A nivel de autoconfianza y a nivel de estrés competitivo, de gestionar determinadas cosas en competición, de sentirse cómodo con los porteos, con las ciabogas, con ir a ola, hay muchas situaciones que los deportistas, a no ser que ya estén en un grupo grande, que puedan entrenarlo en el día a día y con unas instalaciones determinadas, lo general es que no lo tengan, con lo cual vamos a necesitar también estar muy precavidos de eso. De hecho, suele pasar que a lo mejor una competición en concreto que haya salido muy mal se le enquiste al deportista y le afecte a los siguientes meses, y al revés, desde el punto de vista positivo, hay veces que le viene una regata que la hace fenomenal y entonces la confianza se le dispara por las nubes y las siguientes regatas va contentísimo o contentísima. Es decir, que para bien o para mal una regata nos va a marcar mucho. Si nuestro deportista va cumpliendo sus objetivos y se va clasificando, finalmente descansará en octubre. Si hay algunos selectivos que no se clasifica, pues entonces en verano, en el verano español, julio-agosto, ya podrá estar descansando y compitiendo simplemente algunas competiciones, pero que ya son recreativas. Quería mostraros esta temporada española para también hacer hincapié en algo, y es que no sé en qué países ejercéis, pero es muy importante analizar la temporada de los países en los que estéis ejerciendo o de los países de referencia de los palistas que llevéis a distancia. ¿Por qué? Porque aquí hacemos una comparativa con la temporada deportiva de Uruguay. Fijaros que cambian muchas cosas. La temporada deportiva de Uruguay es más larga y la fase preparatoria es comparativamente muy pequeña. Pasamos de 5 meses en invierno a que sea 1 mes y medio en verano, con lo cual la motivación, por ejemplo, la tendremos que trabajar y será importante por otras razones, pero no por esa, no por verse solo en invierno y con las competiciones demasiado lejos. En Uruguay, por ejemplo, una de las necesidades de trabajar la motivación es que mientras que en España hay una proyección deportiva clara, hay selecciones nacionales, hay concentraciones, hay centros de alto rendimiento o centros de tecnificación deportiva, en Uruguay eso no lo hay. En Uruguay, sobre todo, sueñan con venir a los clubes españoles para continuar su preparación de alto rendimiento, con lo cual vamos a tener que analizar cómo se desarrolla la temporada allí, en qué meses están los picos, cuáles no, y además también cómo está la infraestructura deportiva desarrollada para saber qué proyección tienen nuestros deportistas. También, por ejemplo, en Uruguay, como veis, los 2 periodos de exámenes, que son los recuadros que están un poquito más gorditos, les pillan en un momento competitivo intenso en el que coinciden nacionales, mundiales y continentales, con lo cual eso también será un punto a tener en cuenta cuando trabajamos con los chicos para poder ir conciliando bien los estudios y el deporte. En función de lo que hemos hablado y que conocemos ahora sobre el deporte y además sobre la temporada de aguas tranquilas en sprint y en maratón, las variables psicológicas que yo considero más relevantes son las que hemos ido enumerando a lo largo de la exposición: la motivación, la autoconfianza, el autodiálogo como medio de gestión personal, el estrés precompetitivo, porque va a haber pocas oportunidades para trabajarlo y entonces va a ser relevante a la hora de competir, el nivel óptimo de activación según la prueba, igual que el perfil atencional, no tenemos que fijarnos en las mismas claves y va a ser importante definirlas, la resolución de problemas, la flexibilidad cognitiva ante todas las cosas potencialmente capaces de suceder durante la competición y durante la temporada que nos van a exigir una adaptación, y la visualización también para compensar todas esas cosas que no podemos practicar de forma habitual en nuestra sede o durante la temporada, pues utilizar la visualización para poder practicarlo en imaginación. Así, el ideal sería añadir el entrenamiento mental en la planificación deportiva de nuestros deportistas junto a la preparación, la física, la técnica y la táctica. Con lo cual mi propuesta es que siga un esquema parecido al que hemos visto en la temporada, que haya una fase preparatoria general de habilidades básicas, que vaya avanzando hacia una fase específica, que se vaya perfeccionando su dominio en base a situaciones reales de las competiciones que van surgiendo, hasta que el deportista alcance unas habilidades de afrontamiento y psicológicas sólidas en los momentos más claves bajo presión, lo que yo llamaría un pico de forma psicológica
que coincida precisamente con esa intensidad en la temporada en la que más necesita rendir de cara a sus objetivos deportivos de nuestros palistas. Y luego ese pico de forma, extenderlo hasta el final de temporada, en el que va a ser importante porque suelen suceder pues burnout, lesiones. Entonces ahí va a ser relevante sobre todo promover el autocuidado de nuestros deportistas y además resolver crisis, porque es el momento en el que surgen muchas cosas que a nosotros como psicólogos también nos va a exigir adaptarnos y buscar muchas soluciones a diferentes problemas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Pues igual que hemos visto por colores en la temporada deportiva, el verde, que era la fase preparatoria, que eran 5 meses, yo lo destinaría, sabiendo que luego se individualiza según una evaluación inicial de cada deportista, pero hablando en rasgos generales, yo estaría muy pendiente de la motivación, de la autoconfianza, del nivel óptimo de activación y del perfil atencional. ¿Por qué? Porque resumiéndolo como muy directo sería el yo quiero, yo puedo, qué cantidad de energía necesito para cada cosa y qué dirección adecuada, en qué dirección adecuada necesito enfocarlo, con lo cual creo que eso serían las bases para una optimización posterior conforme vamos entrenando habilidades más específicas como la visualización o todas las habilidades de gestión de emociones, gestión de pensamientos, resolución de problemas, flexibilidad psicológica ante todas las cosas que nos vaya ofreciendo tanto la temporada como las competiciones, que conforme vamos evaluando y aprendiendo, al final en ese pico de forma psicológico el deportista o la deportista ya alcanza un autoconocimiento sobre sí mismo de lo que necesita y las estrategias que durante los meses anteriores, que son más de medio año, hemos ido entrenando en el día a día y en las ocasiones que son en las competiciones, pues conocer qué necesita, cómo lo necesita, cuándo lo necesita, por qué lo necesita. Si el deportista va alargando su temporada porque va consiguiendo sus objetivos, pues entonces tendremos que añadir el autocuidado y la resolución de las diferentes crisis que van surgiendo al final, cuando ya todos estamos cansados, hasta el cierre de la temporada en el que tenemos que hacer una evaluación final y a descansar, que es merecido. Esto sería el trabajo psicológico que yo propondría a lo largo de la temporada. Luego, el trabajo psicológico en una competición, para reflejar también cómo sería, yo lo dividiría en 3 momentos muy importantes: el previo a la competición, durante la competición y después de la competición, que también vais a ver mucho reflejado mucho de lo que hemos hablado. Previo a la competición, como es un deporte que exige tanto material, la embarcación, la pala, las herramientas para ajustarlas, y al estar en el agua necesitan muchos cambios de ropa entre las pruebas y además entre el calentamiento y cuando van a hacer la salida y van a remar, vamos a tener que hacer un checklist de material, pero también vamos a necesitar los días previos rutinas que les aporten seguridad, que les aporten control. En mi experiencia, una de las rutinas que mejor les vienen es que se haga una reunión coordinada entre el entrenador, la entrenadora y los psicólogos para hacer una preparación psicológica de la competición, que básicamente es un plan de ruta, una herramienta integral que se elabora desde los puntos fuertes del palista e integra sus capacidades físicas, técnicas, tácticas y psicológicas para que sepa claramente qué quiere hacer, cómo quiere hacerlo, qué dificultades pueden surgir y si surgen, que ya tenga la respuesta, para que el tiempo de reacción y la toma de decisiones sea inmediata si cualquiera de las dificultades que podemos predecir se producen durante la competición. Después de esta preparación psicológica ya es la relajación, visualización en algunos casos y descanso. Sí que es cierto, y quería resaltarlo, el uso de las redes sociales cada vez veo más que afecta especialmente a los deportistas, porque hay veces que hay regatas que se han perdido antes incluso de estar en el mismo día o de estar en el agua, porque hay como una especie de campaña de desmoralización de los deportistas en el que puede ser que un grupo manden mensajes o manden malos comentarios o expongan en grupo cosas que les puede afectar a los deportistas que ya van desmoralizados al agua. Entonces también importante estar pendientes de ese tipo de guerra psicológica previa que puede suceder. Durante la competición vemos cosas que hemos comentado. La primera es que siempre vamos a necesitar corregir y ajustar un poquito las emociones y pensamientos que pueden tener los deportistas en función de la climatología.
siempre va a ser la misma conclusión. Las condiciones son iguales para todos y solo podemos centrarnos en lo controlable, pero es cierto que necesitamos dedicar unos momentos a gestionar pues las expectativas de si el viento me va a afectar más a mí, esto no es mi punto fuerte, me va a perjudicar más que a los demás, y cosas, este tipo de pensamientos para darle cabida y luego centrarnos en cosas que habremos entrenado. La transición desde la carpa hasta ese nivel óptimo de activación y el perfil atencional, el plan ideal que tiene el deportista para afrontar su prueba, resumirlo en una palabra clave para que cuando se la diga sepa exactamente qué tiene que hacer, anticipar las dificultades y si surgen, poner en marcha nuestros recursos controlando lo controlable y siempre en cualquier modalidad pues habrá que aplicar estrategias para gestionar ese cansancio y aumentar la capacidad de sufrimiento que pueden, que van a sentir, con lo cual el autodiálogo positivo, utilizar los focos atencionales, el utilizar las emociones para que nos den ese chute extra de energía en algunos momentos, pues vamos a entrenarlos también con ellos. Después de la competición siempre será el ABC, salgo, expreso las emociones, cuando podemos evaluamos cómo ha ido, después desconectamos para independizar una regata de otra y como dura varios días la competición, volveremos al principio y después de todo el día de competición volveremos a hacer una reunión para preparar psicológicamente las regatas del día siguiente, así hasta que se acaben las pruebas. Según mi experiencia, conforme vamos trabajando esto con los deportistas, lo van automatizando, van siendo cada vez más autónomos y el rol de psicólogo, una vez que ya está aprendido, es estar de guardia. De hecho, había veces que yo viajaba con ellos y muchas veces ya no es necesario. Si tienen alguna crisis o algún momento importante, llaman a la psicóloga, me dicen, ha pasado esto, y entonces abordamos específicamente lo que haya pasado. Si no, son bastante autónomos una vez que lo han automatizado. En conclusión, como veis, analizar el deporte es muy importante para ver cómo hacer este trabajo aplicado de psicología deportiva y hay muchas situaciones en las que vamos a poder aportar muchísimas herramientas y muchísimos conocimientos para seguir fomentando el rendimiento y el bienestar de nuestros deportistas. Entonces, es muy importante transmitirles que si no entrenan la mente, pues obviamente aún no han alcanzado su 100%. Tenemos que hacer como una preparación integral y adaptada. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho con esta charla y ahora pues me encantará resolver todas vuestras preguntas relacionadas. Muchas gracias, María del Mar. Tenemos ya algunas preguntas. La primera dice, ¿cómo se suele trabajar la toma de decisiones en estos deportistas? Y de una vez tal vez la segunda, ¿se equipara al trabajo en resolución de problemas? Sí, totalmente, totalmente. Al final, la toma de decisiones muchas veces es generar alternativas y ver cuál es la más idónea según la situación. Yo lo que hago en la preparación psicológica, sobre todo con aquellos deportistas de más nivel, es que vemos y abrimos el abanico de todos los escenarios posibles que pueden pasar, para que si pasan, les pille preparados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una salida a lo mejor estamos preparando la competición con una persona, pues imaginaros, como Fernando Pimienta comentaba antes, que era el favorito y estaba liderando la regata, ¿no? Pues entonces, ¿qué puede pasar? Siempre tenemos que considerar que vuelque el barco, que le pase algo al material y haya que renunciar a la prueba, o que vuelque y entonces mientras que la lancha motora nos ayuda a volver a la prueba, ya se nos hayan escapado mucho los competidores. Entonces, en eso, ¿qué hacemos? Y si pasa esto, ¿qué hacemos? Y si pasa esto, ¿qué hacemos? Entonces, al final, cuando lo trabajas de una prueba a la siguiente, ellos ya tienen como una resolución de problemas, una plantilla de si pasa esto, ya sé lo que tengo que hacer. Con lo cual, el tiempo de reacción, la toma de decisiones es instantáneo y no dudan, están como preclaros. No sé si he podido contestar a la pregunta que hacía alguien a través de ti, Carlos. No, muy bien. De hecho, desde tu experiencia, María del Mar, ¿cuáles han sido los temas más recurrentes que has tenido que trabajar? ¿A qué me refiero? Manejo de ansiedad, concentración, porque como lo lograste demostrar, se maneja por etapas, ¿verdad? Es un proceso de entrenamiento, pero ¿qué son los temas más recurrentes
¿qué ha pasado en los deportistas a la hora de que has hecho tus intervenciones? Pues si tuviera que resumir, yo creo que la gestión de la ansiedad precompetitiva es una que es muy frecuente, y la de la autoconfianza, porque ambas, como son tan pocas oportunidades muchas veces de competir, al final hay a lo mejor 4 selectivos al año. Una liga a lo mejor está compuesta de 5 competiciones al año. Entonces, cuando van y además si arrastran malas rachas o en el club no están a gusto, la confianza y esa ansiedad precompetitiva suele ser lo que más demandan. Luego, otras cosas es las que cuando yo estoy en el club más detecto, porque a lo mejor ellos ya acuden con eso, y yo muchas veces veo también problemas en el grupo o en conflictos que no se han resuelto bien. Es decir, yo cuando voy a los clubes siempre detecto este tipo de cosas que nosotros podríamos ayudar mucho para que fuera mucho mejor, pero si es que ellos acudan a nosotros, la ansiedad precompetitiva y la autoconfianza serían las reinas en los motivos de consulta. Nos ha gustado mucho algo que acabas de indicar en tu ponencia y que se ha demostrado en tu trabajo: conocer el deporte, o sea, entender bien las reglas, la dinámica. En esa línea, como consejo a los colegas, a las colegas que nos están siguiendo, ¿qué relevancia tiene eso, María del Mar? O sea, a la hora de intervenir, porque muchas veces la formación es en general y uno, pues de pronto, hay colegas que van y hoy están en atletismo, mañana en natación y de pronto en baloncesto, y pasan de deportes individuales a deportes en equipo. Sí. ¿Qué importancia tiene esto para tener un buen desempeño? Pues, a ver, yo esto me lo he planteado mucho, sobre todo desde que yo también estudié. Creo que un psicólogo del deporte tiene que saber de psicología y de deporte. Nunca tiene que pretender ser el entrenador o la entrenadora, porque obviamente ese nivel de conocimientos nunca vamos a llegar y no es nuestro perfil, no es nuestro rol. Entonces, siempre, en cualquier situación, sabiendo de psicología y de psicología deportiva, vamos a poder aportar y vamos a poder aportar mucho. Ahora bien, si además dominamos muy bien el deporte, sus modalidades, sus detalles, porque es lo que os comentaba al principio, creo que la charla me he esforzado de verdad en poder daros muchos detalles que es que no vais a encontrar en ningún libro. Muchas de las cosas, de las fotos, de las tablas, os las he elaborado en mi propia experiencia, porque a mí me ha costado mucho aprenderlo, porque no había ningún sitio en el que yo pudiera aprenderlo, salvo estar ahí y ser protagonista en primer lugar. Entonces hay que pasar mucho tiempo, ver muchas competiciones, hablar mucho con ellos, hablar su idioma, y gracias a eso ya cogemos esas oportunidades más al detalle para aportar y aplicar mucho mejor todo lo que sabemos. Con lo cual hay 2 tipos de psicólogos deportivos, unos más generalistas. En este caso yo aunque sí que he trabajado otros deportes, he apostado en este caso por ir especializándome cada vez más, y yo noto que cuanto más sé, más llego. Muchas gracias. Nos preguntan a través del chat de cómo trabajar la variable de la motivación. Yo la trabajo mucho a través de la definición de éxito, porque el perfil motivacional del deportista de piragüismo requiere, bueno, yo creo que lo trabajamos en todo, pero lo requiere especialmente una motivación muy intrínseca, orientada a la tarea, un modelo de excelencia, de siempre querer superarse a uno mismo, de aprender de cada cosa. Entonces, al final, cuando nos acercamos a los deportistas, cuando hablamos con ellos, tenemos que ver exactamente cómo definen el éxito, cómo se juzgan a sí mismos, qué criterios emplean, porque eso a nosotros nos va a dar una señal grande de qué riesgo de abandono deportivo tiene ese deportista. Quiero decir, si hay deportistas en piragüismo que a lo mejor se han desarrollado, os pongo ejemplos a nivel de la motivación, ¿no? De que se han desarrollado muy rápido y en categorías cadetes y junior han competido y han ganado de forma liderando sus pruebas, y luego en cuanto ascienden de categoría y se va igualando el nivel, de pronto ven que no dominan así y hay mucho abandono deportivo. Entonces es importante al principio detectarlo y luego trabajarlo. Yo lo trabajo mucho, primero, hablando mucho socráticamente con ellos, redefiniendo lo que ellos consideran como éxito,
porque si les cambias la forma de pensar, les cambias la forma de actuar. Entonces, hablo mucho con qué significa para ti, qué implica, y luego a través de técnicas específicas, pues los objetivos SMART, la planificación a corto, medio, largo plazo, la evaluación de cómo estamos avanzando, para que no solo vean si han conseguido o no el resultado, sino que también valoren el esfuerzo invertido, el progreso realizado, y que puedan ir guiando sus planes de acción en función del objetivo y lo vayan adoptando a lo largo de la temporada, con lo cual tienen más fuentes de satisfacción que simplemente si he conseguido una cosa o no. Oh, genial. Y vamos a cerrar con esta pregunta que nos hacen a través del chat. ¿Podrías dar un ejemplo de un entrenamiento de momento táctico en un porteo? Vale, un ejemplo de un entrenamiento táctico. En esto diría lo mismo que en la resolución de problemas. Al final, el porteo tiene una parte técnica que es, en primer lugar, saber desembarcar de forma ágil y rápida en los dos tipos de porteo que hay, el de orilla y el de pantalón o embarcadero. Entonces, cuanto más ágil sea para el deportista en cuestión ese gesto, más va a tener una fortaleza a la hora de plantearnos qué hacer en el porteo y si aprovecharlo tácticamente como punto fuerte a explotar. Esa es la primera parte, desembarcar, pero luego tienes que coger la barca, y esto es un momento en el que yo he visto romperse muchos barcos. ¿Por qué? Porque conforme vas remando, muchas veces se va metiendo agua en la barca. Entonces puede ser que cojan el barco, no se den cuenta de que va lleno de agua, el agua se vaya hacia algún lado y se les cae el barco para atrás, entonces se puede romper. Entonces hay como varios puntos que el deportista o la deportista tiene que sentirse ágil, desembarcar, achicar el agua, cargar el barco. ¿Cómo es más cómodo para esa persona correr con un barco que pesa 10 kilos? Y además puede medir 2 metros, con lo cual les gusta acarrearlo así con un asidero, o les gusta subirlo al hombro derecho, subirlo al hombro izquierdo. Es decir, primero tiene que conocerse y tiene que saber qué le sienta bien y cómo se siente cómodo, porque en base a eso, a sus puntos fuertes, vamos a construir la táctica de ese momento. Entonces primero tiene que tener cierta fluidez, y luego la carrera con el barco a cuestas. Entonces, en función de eso, de conocer exactamente cómo está la persona, haremos una resolución de problemas. ¿Llegas solo? ¿Qué haces? ¿Llegas acompañado? ¿Qué haces? Si llegas acompañado y la otra persona rema o anda, ellos dicen andar, si la otra persona anda más que tú, ¿qué puedes hacer? ¿Qué pillerías, qué estrategias puedes hacer? Pues en el pantalón, imaginaros, cojo esta hoja, ¿no? En el pantalón tú puedes dejar la barca aquí, desembarcar y salir corriendo, pero puede ser que alguien pare justo delante tuyo y no te deja salir. Con lo cual, eso es una estrategia táctica, cómo evitar que te encierren, cómo encerrar a otras personas. Pasa lo mismo cuando vuelves a embarcar. Si una persona ha vuelto a embarcar aquí, tú puedes adelantar corriendo y embarcar justo en el extremo del embarcadero. Con lo cual, yo creo que esto es a veces como los ejercicios de matemáticas, ¿no? Que nos ponían muchos tipos de ejercicios para que supiéramos resolver todos. Pues esto es muy parecido. Si me pasa esto, ¿cómo lo resolvería? Si me pasa lo otro, ¿cómo lo resolvería? Cuanto más claro tenga el palista o la palista qué puede hacer en cada situación, más rápido va a reaccionar y mejor toma de decisiones va a hacer, porque se va a fijar en aquellas claves que van a ser más relevantes para su toma de decisiones. ¿Es más rápido que yo o no? ¿Va por delante de mí o no? ¿Dónde se ha puesto a embarcar o no? Es decir, por eso decía lo del perfil atencional según la prueba. Tenemos que definir cuáles son las claves relevantes, en qué se tienen que fijar en cada momento para poder adaptarse de forma rápida y sacar una ventaja competitiva de ello. Y todo eso es en gran medida, aparte de basarse en sus propias habilidades físico-técnico-tácticas, es mucha parte mental. Y les falta, es algo que nosotros podemos aportar. Muy agradecidos, licenciada Aracil, por su ponencia. Nos acompaña desde España y damos por concluida la cuarta conferencia de este simposio internacional bimodal. Regresamos en unos 5 minutos. Muchas gracias. De nada, a vosotros.